Mosía, capítulo 26 del libro de Mormón. Los incrédulos conducen al pecado a muchos miembros de la iglesia. Se promete a Alma la vida eterna. Aquellos que se arrepientan y sean bautizados lograrán el perdón. Los miembros de la iglesia que hayan pecado y que se arrepientan y se confiesen a Alma y al Señor serán perdonados. De lo contrario, no serán contados entre los de la iglesia. Aproximadamente 120 a 100 antes de Cristo. Había una vez, en un lugar muy lejano, dos grandes grupos de personas. Un grupo era el pueblo de Nefi y el otro era el pueblo de Zaraemla. Todos se juntaron para escuchar algo muy importante. Pero algunos de los niños y jóvenes no habían entendido bien las palabras del rey Benjamín cuando era más joven. Ellos no creían en las historias que sus padres les contaban sobre la resurrección y la venida de Jesús. Como no creían, sus corazones se pusieron un poco duros y les costaba entender las cosas buenas de Dios. Por eso, no querían bautizarse ni unirse a la iglesia. Preferían vivir a su manera sin buscar a Dios. Aunque no eran tantos como el pueblo de Dios, causaron algunos problemas y discusiones entre los hermanos de la iglesia y así, poco a poco, su grupo creció. Con palabras bonitas pero engañosas, convencieron a muchos de la iglesia para que hicieran cosas malas. Por eso, era importante que la iglesia hablara con ellos cuando se equivocaban. Cuando alguien de la iglesia hacía algo malo, lo llevaban ante los sacerdotes y maestros, y ellos lo llevaban ante Alma, que era como el líder principal de la iglesia. El rey Mosía le había dado a Alma la autoridad para dirigir la iglesia. Alma no sabía qué hacer con ellos, pero había muchas personas que habían visto sus maldades y testificaban en su contra. Como esto nunca había pasado antes en la iglesia, Alma se sintió muy preocupado y los llevó ante el rey. Alma le dijo al rey: «Mira a todas estas personas que hemos traído. Sus hermanos los acusan de haber hecho muchas cosas malas y no quieren arrepentirse. Te los traemos para que los juzgues según lo que han hecho». Pero el rey Mosía le dijo a Alma: «Yo no los juzgaré. Te los entrego a ti para que los juzgues». Alma se sintió muy preocupado de nuevo y fue a preguntarle al Señor qué debía hacer porque tenía miedo de hacer algo que no le gustara a Dios. Y después de orar con todo su corazón, escuchó la voz del Señor que le decía: «Bendito eres tú, Alma, y benditos son los que se bautizaron en las aguas de Mormón. Eres bendito porque tuviste mucha fe en las palabras de mi siervo Abinadí. Y ellos son benditos porque tuvieron mucha fe en las palabras que tú les dijiste. Y bendito eres porque has creado una iglesia entre este pueblo. Ellos serán fuertes y serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que quiere llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos. Y porque me has preguntado sobre los que se equivocan, eres bendito. Tú eres mi siervo y te prometo que tendrás vida eterna. Me servirás y saldrás en mi nombre para reunir a mis ovejas. Y el que quiera escuchar mi voz será mi oveja. Lo recibirás en la iglesia y yo también lo recibiré. Porque esta es mi iglesia. Quien se bautice, se bautizará para arrepentirse. Y a quien recibas debe creer en mí y yo lo perdonaré con mucho amor. Porque yo soy quien quita los pecados del mundo. Yo soy quien creó al hombre y yo soy quien da un lugar a mi lado a quien cree hasta el final. Porque en mi nombre son llamados y si me conocen, saldrán y tendrán un lugar a mi lado para siempre. Y cuando suene la segunda trompeta, saldrán los que nunca me conocieron y aparecerán ante mí. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, su Salvador, pero ellos no quisieron ser salvados. Y entonces les diré que nunca los conocí e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, te digo que al que no quiera escuchar mi voz, no lo admitirás en mi iglesia, porque a éste no lo recibiré en el último día. Por lo tanto, te digo, ve, y al que peque contra mí, lo juzgarás según los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y ante mí, y se arrepiente de verdad, a éste lo perdonarás, y yo también lo perdonaré. Sí, y cada vez que mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus errores contra mí. Y también se perdonarán sus errores unos a otros, porque de verdad les digo que el que no perdona a su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, se ha condenado a sí mismo. Y ahora te digo, ve, y el que no quiera arrepentirse de sus pecados no será parte de mi pueblo, y esto se hará de ahora en adelante. Y cuando Alma escuchó estas palabras, las escribió para recordarlas y para juzgar a la gente de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y Alma fue y siguiendo la palabra del Señor, juzgó a los que habían sido encontrados haciendo cosas malas.
Y a quienes se arrepintieron de sus pecados y los confesaron, los contó entre el pueblo de la iglesia. Y los que no quisieron confesar sus pecados ni arrepentirse de su maldad, no fueron contados entre el pueblo de la iglesia y sus nombres fueron borrados. Y así Alma organizó todo en la iglesia, y comenzaron a tener paz de nuevo y a crecer mucho en la iglesia, viviendo con cuidado ante Dios, aceptando a muchos y bautizando a muchos. Y todas estas cosas hicieron Alma y sus compañeros que dirigían la iglesia, trabajando con mucho esfuerzo, enseñando la palabra de Dios en todo momento, sufriendo problemas y persecuciones de todos los que no eran de la iglesia de Dios. Y se aconsejaban unos a otros, y también recibían consejos, cada uno por la palabra de Dios, según sus pecados, habiéndoles mandado Dios que oraran sin parar y dieran gracias en todo.